Ok, Yo estaré muy escuchando bien. entonces. Dale. Gracias, William. Bueno, no sé, empiezo cuando me digas si querés ya. Cuando usted quiera. Bueno, el tema que nos reúne, un gusto primero saludarlos, una alegría la invitación. Muchas gracias a todos, a los de la UPS sobre todo, a los amigos y una alegría volverlos a ver. El tema que hoy nos convoca es un tema que me parece que tiene una conjunción, son dos palabras, dos sustantivos que tienen una conjunción en el medio que en general son dos sustantivos que se llevan bien en conjunción, que es tacto y amor. O sea, básicamente creo que el título en sí mismo no cuestiona mucho de que sean dos palabras tan ajenas, ¿no? Digo, la parte más interesante vamos a tardar en llegar, pero básicamente la experiencia que nosotros tenemos normalmente es que en el amor está implicado el tocar, ¿sí? Porque está implicado nuestro cuerpo, ¿no? El amor de distinto tipo, pero digo, desde la amistad, cuando uno se encuentra con un amigo le da alegría y la alegría implica acercarse, saludarlo efusivamente. Lo mismo cuando una pareja, digamos, en cualquier relación que implique una intimidad, un cariño, un amor más grande, menos grande, siempre implica una cercanía que es contacto en general, ¿no? O sea, más allá de que a uno tenga costumbres, vieron, ápticas, el sentido áptico es el sentido del tacto, básicamente, para darnos una idea, es todo nuestro cuerpo sintiéndose con otros cuerpos o con cosas, ¿no? Digo, por ejemplo, esto también, el tacto, ¿no? O sea, el sentido áptico de cómo siento de frío el vaso, porque tiene un agua fría. Entonces, nuestro sentir corporal se pone en juego en el acto del amor. Entonces, este sentirse y amar son como dos cosas que se cruzan. Por eso el "y" de este título de tacto y amor son dos elementos casi que inseparables, uno podría pensarlos, ¿no? O sea, podríamos pensar un amor sin tacto, quizás sea complicado pensarlo, ¿no? Digo, con amigos que uno no se acerque, no los abrace. Digo, separar tacto y amor es un tema casi antinatural, lo pensaría uno. Por eso acercar tacto y amor parece tan natural, ¿no? Dicho eso, voy a hacer dos cosas. Primero, voy a entrar por el tacto para tratar de entender básicamente el sentido, o sea, lo que significa este sentir que tenemos en la piel, en este órgano que es el órgano, como saben, más grande, son casi 2 metros cuadrados, entonces en este órgano tan grande, lo que es el tacto, ¿no? Brevemente con algunas ideas. Y después, cómo ese tacto se constituye o está presente en la constitución de nuestro amor primero. O sea, antes de llegar a cómo nosotros amamos y cómo nosotros tocamos en el amor, empezar por lo más básico que es el modo en que fuimos tocados de chico, porque eso configura, dicho de otra forma, se sedimenta en nuestras costumbres de contacto en el amor. ¿Se entiende? Entonces, primero, ¿qué es el tacto? Segundo, tacto y amor. Más o menos en este esquema, lo primero. ¿Por qué el tacto es importante? Y acá hay muchas cosas interesantes. Simplemente digamos, refiero a algunas biológicas. O sea, como saben, cuando nosotros todavía no hemos nacido al mundo, estamos en la panza de nuestra madre o estábamos en la panza de nuestra madre, en ese momento los sentidos se empiezan a constituir. Y la primera forma de constitución del embrión es una vuelta de la piel del embrión. O sea, es como un gesto que hace por el cual empieza la vida. O sea, lo que se llama el ectodermo, que después de origen no solamente a la piel, es también el origen del cerebro, con la evolución del feto dentro del cuerpo de la madre. ¿Por qué es clave esto? Porque antes de que nosotros tengamos ojos, antes de que nosotros seamos capaces de oír, antes que nosotros seamos capaces de gustar, todos esos sentidos que podemos describir que tenemos hoy siendo seres nacidos, tienen su origen en el tacto. O sea, el tacto es el primer sentido que se desarrolla en el feto. Incluso es súper interesante analizarlo, pero cuando estamos en el feto, en el vientre de la madre, nos crecen pelos, que se llaman pelos lanugo. Esos pelos son como unos pelos que nos crecen por todo el cuerpo, básicamente ¿para qué? Para tener estimulación nerviosa en el contacto con el líquido amniótico, o sea, el líquido en el cual nosotros estamos,
en el contacto con esos pelos, como si nosotros estuviéramos en el agua, ¿vieron? Al tener estos pelos por todo el cuerpo, generan estimulación nerviosa en todo el cuerpo. Y eso permite el desarrollo. Clave, entonces. Primera cosa para entender. Esto que biológicamente sucede así, se entiende en la filosofía como el sentido más fundamental sin el cual no existe la vida sensible. Ya lo dijo Aristóteles, 2500 años allá. El tacto es el sentido más elemental. Aristóteles da otras razones, dice, por ejemplo, nosotros, todo animal, todo ser viviente para alimentarse tiene que tocar. Él dice, bueno, en las plantas hay que pensarlo, pero en los animales, en el hombre, nosotros tenemos que agarrar la comida y llevarla a la boca. Eso es un acto que requiere de tacto. Entonces él dice, analiza, vieron cómo es Aristóteles, analiza una suerte de biología primaria, dice, bueno, hay animales que no ven, hay animales que no oyen, el hombre oye peor que otros animales, entonces los sentidos están distribuidos según qué animal tiene algunos u otros, pero al tacto, el tacto no le falta ninguno. ¿Por qué? Porque básicamente somos seres materiales, todos. Y entonces es muy importante el contacto con lo material. Ya desde el elemento más elemental, que es un organismo unicelular, si uno lo pincha con algo, lo ataca con algo, retrocede. Entonces, ese instinto de supervivencia básico que nosotros tenemos desde el inicio, que después, como se dan cuenta, se complejiza, porque uno puede decir, bueno, todos los animales sienten placer por contacto, sienten dolor si se clavan algo. Entonces, todo eso que después viene con la vida, que nosotros incluso podemos terminar, que es nuestro objetivo, en el amor, empieza en algo tan elemental que, dicho de la forma más sencilla, el tacto refiere al sentirse del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo se siente, no solamente siente cosas. Y eso es clave, porque nosotros sentimos y nos sentimos sintiendo. Esto es fundamental. Digo, si yo agarro esto y siento el vaso, pero no me siento sintiéndolo, digo, por ahí está muy caliente y me quemo. Eso es sentirse. Entonces, esa relación con lo que toco todo el tiempo, otro ejemplo es este que poníamos alguna vez, mi mano tocándose con la mano la derecha con la izquierda, me siento mínimamente dos veces. Acá, yo agarrando con esta mano siento y con esta que es agarrada también siento. No sé, me dan una palmadita en la espalda. Otro, bueno, lo siento al otro y me siento en esa parte. No me toques ahí que me duele, por ejemplo. Digo, naturalmente, el tacto es el sentido de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros, por lo menos en este, siempre sentir es sentirse. Y eso es clave, porque nosotros todo el tiempo tenemos esa experiencia y lo que nos sucede, que es lo más común, es que nosotros no tenemos atención hacia esa experiencia. Si lo piensan, básicamente uno atiende a cómo se siente cuando se siente mal. ¿Vieron? O sea, no sé, es como, el cuerpo es como un lavarropas. Mientras funciona, uno lo hace funcionar, pero de repente se rompe. Y eso es un problema. Bueno, si mi cuerpo se rompe, me siento mal. Entonces, sentirse, incluso en algo tan sencillo que nosotros preguntamos, ¿cómo te sentís a alguien? Bueno, es la capacidad que todo cuerpo que tiene tacto, porque también los animales, tiene de sentirse. Sentirse como sintiendo cosas. Y eso es clave después en el amor. Porque obviamente, como se dan cuenta, en el amor se juega mucho sentimiento y sentirse sintiendo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sentís? Bueno, lo que empieza y termina después en este lugar, empieza de esta forma tan elemental. Todos, por tener un cuerpo, nos sentimos, sintiendo, ¿no? Primer punto, entonces, ¿qué es el tacto? Aquí un esbozo de por qué es importante. Es, como saben, además, el sentido más extendido en el cuerpo. Uno lo vincula en general con la mano, porque bueno, es el órgano de tocar cosas, de agarrar cosas, pero básicamente el tacto se siente o se extiende, por eso hoy se usa esa palabrita áptico, sentido áptico, se extiende en toda la corporalidad. No sé cuán cómodos son los zapatos que tienen puestos. Sus pies sienten, entonces están sintiendo. Cuán cómoda es la ropa que tienen puesto. Entonces, así para darnos simplemente un ejemplo de por qué el tacto es tan extendido, tan básico y tan elemental. Y fíjense, algo tan curioso, que nosotros perdemos muy fácilmente los otros sentidos. Digo, perdemos la vista, vemos peor. Inevitablemente, con el tiempo se ve peor. Se oye peor.
A veces también perdemos el gusto, ¿no? Digo, para a ver si perdemos el olfato. Entonces, ¿por qué es clave el tacto? Porque el tacto, si se pierde, es gravísimo. Porque yo estoy, por ejemplo, tocando esto caliente y no lo siento. Uno de los receptores del tacto, que tiene un montón, porque en la piel, como saben, hay un montón de receptores, uno son los termorreceptores, que permiten medir la temperatura. Digo, algo tan tonto, los que tengan hijos, digo, vieron que uno, en general, cuando utiliza el biberón para ver si está muy caliente, se lo pone acá o acá. ¿Por qué? Sin saberlo, ahí se siente más la temperatura porque hay más termorreceptores. Entonces, en el cuerpo hay un montón de receptores distintos para percibir un montón de cosas diferentes. ¿A qué se refiere el sentido áptico? A todos los receptores cutáneos, prácticamente, uno podría decir. O sea, termorreceptores, receptores de vibración, receptores de presión, receptores de placer y de dolor, entonces, que se llaman nociceptores. Una cantidad complejísima de todo lo que es nuestra biología, pero simplemente nos da una idea de lo que significaría perder toda esa información. Básicamente yo estoy agarrando algo, me estoy quemando y no me doy cuenta que estoy quemando. A ese nivel es el peligro. O sea, alguien se quema la mano y no le duele, no se da cuenta que se está quemando y se le está quemando la mano, ¿no? Entonces, simplemente, ¿por qué es clave? Porque la idea de que tengo un cuerpo y de que mi cuerpo es mío se tiene porque se siente. O sea, dicho de otra forma, mi cuerpo y las sensaciones de mi cuerpo son mías porque las siento con mi cuerpo, en ese sentirse de la corporalidad. A veces uno puede decir, bueno, por ejemplo, me duele. ¿Por qué es reflexivo? Me duele. Si le duele a mi cuerpo. Porque yo estoy implicado en mi cuerpo por el sentir me o sentir se del cuerpo. Entonces, ese se hace que me duela en primera persona. Cambio el se por el me duele. Entonces, mi dolor es mío por más que sea de mi cuerpo, ¿no? Hablando de un dolor físico. Entonces, lo clave acá, porque después, como se dan cuenta, se juegan todos los sentimientos, es que yo tengo una constitución física, por lo menos por ahora, el día de mañana, como saben, uno de los debates más interesantes con la inteligencia artificial es ese, cómo sería alguien, para ponerlo entre comillas, que se piense sin un cuerpo que se sienta, o sea, cómo sería una inteligencia que es artificial, básicamente una inteligencia que no tiene cuerpo, o que no tiene un cuerpo que se siente. Hasta ahora, todos los que pensamos tenemos un cuerpo que nos sentimos. Entonces nosotros nos pensamos a nosotros mismos y nos sentimos, a un punto que, si alguna vez leen De Anima en Aristóteles, el De Anima, cuando analiza el entendimiento, dice, el entendimiento puede ser, él dice, bueno, varias cosas, pero dice, cuando percibe, por ejemplo, pone el ejemplo de la carne, ¿no? La carne dice, bueno, por el entendimiento conozco la esencia y la extensión de la carne por la percepción. Y entonces dice, acto seguido, bueno, estos pueden ser dos facultades distintas, entendimiento y percepción, o puede ser la misma, o sea, sentir y entender es la misma, con grados de afección diferentes. No me voy a meter más que en eso, simplemente para entender por qué incluso Aristóteles llega a sugerir que entender y sentir son lo mismo. Eso que aparece hace 2500 años, la fenomenología lo trae hoy con esta idea de que mi cuerpo se me hace mío porque se siente, ¿no? Experiencia básica. Husserl, padre de la fenomenología, lo desarrolla, Merleau-Ponty también, la idea de tactualidad. O sea, mi cuerpo se siente en el tacto, por este sentido fundamental de mi piel, ¿no? Que además no es solo mi piel, porque como saben, también sentimos que no sé, a mí me duelen los riñones y no están en mi piel, y sin embargo lo siento. Eso se llama interocepción. La percepción interna también viene por los receptores del tacto, ¿no? En este caso, nociceptores. Entonces, todo eso hace al órgano más complejo de todos, que ¿por qué es clave hoy? Porque básicamente la experiencia de poder meternos en mundos depende de esa experiencia de sentir y de sentirnos en ese mundo con el cual interactuamos. ¿A qué me refiero? Básicamente esto, la tecnología se llama touch, por esa razón.
Porque a veces hago este cuento porque yo era de la época que esto tenía botones y, no, y la pantalla vos tocabas y no hacía nada. Esto es un avance enorme. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es yo toco cosas que no existen y esas cosas que no existen, no son físicas, a eso me refiero, hacen cosas. Eso que hoy es tan común es la capacidad de que mi cuerpo físico, mi dedo, interactúe con cosas que no son físicas. Entonces, la realidad aumentada, la realidad virtual, la posibilidad de interactuar con cosas que no son físicas, y por supuesto son mucho más vendibles o fáciles de vender porque no hay tanto costo de producción, básicamente todo ese mundo que se construye, yo tengo que hacer que interactúe con seres que todavía se sienten. Entonces, los anteojos de Google. Digo, todas esas cosas hacen que los estudios ápticos, o sea, los estudios que estudian esta cualidad del cuerpo que se siente por el tacto, tengan como una proyección exponencial dentro de unos años por esta razón, porque nosotros estamos entrando en la interacción con un mundo que no existe, incluso el amor, ¿no? O sea, acá, como se dan cuenta, siempre vamos en esa dirección, pero también el amor virtual, digamos, en los cuerpos que no se encuentran. También ahí hay todo un tema que antes no existía. Primer punto. Entonces cierro la idea para mostrar lo importante que es el sentido del tacto o el sentido áptico, como lo quieran llamar. ¿Qué pasa? Vamos al amor. El amor, antes de llegar al amor actual, o sea, al amor de cada uno de nosotros que somos hombres ya constituidos o seres humanos ya constituidos, hombres y mujeres, ¿qué es clave? Tacto y amor también se constituyen, tienen, digamos, un vínculo íntimo en los primeros años de nacidos. La psicología tiene bastantes estudios en este punto, sobre todo recientes. Las teorías del apego, que son clásicos ya, desde el siglo XX, son ¿qué? Son formas, ¿sí?, en que nosotros hemos sido tocados de chicos por nuestros cuidadores, básicamente padres, etcétera, los que les haya tocado a cada uno, y esa forma de haber sido tocado con más menos cuidado, con más menos cariño, etcétera, incluso abusados, todas esas experiencias, digamos, de nuestra niñez constituyen la base, el fundamento de nuestro modo después de vincularnos con los otros seres humanos. No solamente con los que amamos, sino con el resto de los seres humanos. Eso ya se llama las teorías del apego, o la teoría del apego. Que hay distintos tipos, no me voy a detener, pero el apego evitativo, el tipo que no le gusta que lo toquen. Acá cada uno puede analizar sus propias costumbres táctiles con otros seres humanos, no solamente con los que aman. Entonces, básicamente, esa experiencia fundamental, primaria, con nuestros cuidadores, constituyen las teorías del apego, que después son como los lugares desde los cuales nosotros vamos con más o menos ganas a que nos toquen, no nos toquen, etc. Entonces, primera cosa clave, las teorías del apego, que son esas sedimentaciones en las primeras épocas de la infancia y que se constituyen por contacto con nuestros cuidadores, se constituyen por ese contacto, ¿no? Para que se den una idea, además es súper, digamos, interesante, nosotros aprendemos las primeras palabras, nuestras primeras palabras se aprenden por los lugares donde nuestros cuidadores nos tocan. O sea, las palabras que se aprenden, dicho de otra forma, más rápido, las palabras que aprendemos primero, son las palabras vinculadas a un contacto. Mano, mamá, papá, cosas con las que interactuamos físicamente. Entonces, para hacernos una idea de por qué nuestra entrada en el mundo, dicho de otra forma, el amigo Otto Rank, que es un psicólogo, discípulo de Freud, ya murió, tenía una idea que es la del trauma del nacimiento. O sea, cuando nosotros nacemos, es un trauma. ¿Por qué? Básicamente porque es una experiencia física táctil enorme. Estamos en un vientre materno con líquido, salimos y no hay más líquido, por lo tanto se siente más el peso. La primera experiencia de peso, como salir de la pileta, básicamente. La pileta no hay problema hacer ejercicio, cuando uno sale, primera experiencia ahí se arranca. Física, ¿no? Táctil. Se llaman los receptores de presión. Segundo, aire por primera vez, ¿no?
Tercero, hambre por primera vez. Entonces, una serie, hay un montón, simplemente primera vez luz, digo, para que pensemos todo lo que implica ese trauma, que básicamente es la primera experiencia material de mi cuerpo con el mundo. Bueno, esos primeros años de experiencia material son fundamentales. Por eso también los chicos hacen tantas cosas. Digo, vieron, no sé, cuando los bañan. ¿Por qué les llama tanto la atención el agua? Porque el agua es un material al tacto súper raro. Se siente, pero es penetrable. Dos cosas rarísimas. Digo, la mayoría de las cosas se sienten y no son penetrables. Digo, se rompen. Todo caso. Pero el agua tiene esa cualidad, las cosas flotan, algunas flotan, otras no flotan. Por eso al chico le resulta tan raro, o a todos nos resultó tan raro, porque es una cualidad táctil muy rara. Entonces nosotros experimentamos en todos nuestros primeros años de vida un montón de cosas en contacto con ellas, incluso con otras personas. Y con esas otras personas es tan determinante en ese momento de la vida que me configura las formas que yo tengo después de adulto de tocar a otros o de dejar que otros me toquen. ¿No? Hacia eso vamos siempre, tacto y amor. Pero para que entendamos que la experiencia física no es solo física, sino que es configuradora de nuestras costumbres, gustos, táctiles, o sea, nuestras costumbres de contacto con otros, sobre todo. ¿No? Segunda idea. ¿Vamos bien? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ok. Tercera idea. Y ahí vamos directamente a tacto y amor. Todo esto hace que haya dos cualidades conflictivas en tacto y amor. Primero, ¿cuál es la cualidad conflictiva del tacto? Como lo tengo todo el tiempo, no le presto atención. Acá, el primer ejercicio que podemos hacer es cuáles son sus gustos de contacto. ¿Cuánto les gusta? ¿Dónde les gusta? ¿Qué cosas con qué gente sí, con qué cosas gente no? Todo eso, de alguna manera lo sienten, lo saben, pero como se da todo el tiempo, uno interactúa todo el tiempo con gente, pasa desapercibido. Primera cosa para ser reflexiva, cobrar conciencia de que hay cosas que me gustan, de que hay cosas que no me gustan. Entonces, cuando uno entra en contacto, por ejemplo, con personas que no conoce, enseguida se activa ese criterio por detrás. A uno le cae bien gente, cuando hay gente demasiado invasiva no me cae bien, y no es demasiado invasiva porque es demasiado invasiva, por ahí es demasiado invasiva para mí, que mi forma de contacto fue mucho menos que la que le dieron, por ejemplo, no sé, a otros que se acostumbran a estar muy cerca cuando hablan, por ejemplo. Las culturas, básicamente, cuando se habla de culturas, tienen un trasfondo áptico, o sea, costumbres. Y eso, digamos, de cultura a cultura varía, y uno se cría en una cultura. Digo, nosotros, por ejemplo, en Argentina damos besos. Y hay gente que le molesta dar un beso cuando uno va afuera. ¿Por qué? Porque es invasivo. Digo, sí, simplemente un ejemplo para las dificultades que a veces uno tiene como argentino cuando va afuera. Y así en cualquier lado. Digo, hay costumbres ápticas a las cuales uno asume, adhiere, se termina habituando, las termina considerando normales, las termina considerando agradables. Entonces, esas experiencias que no son solamente de contacto, sino también de cercanía, ¿no? A veces el tacto implica, es un sentido no solamente de tocar cosas, sino de la forma de acercarse a las cosas. Digo, ¿por qué? Básico, como saben, cuando agarramos algo como esto, ¿sí? O cuando agarramos algo como esto, lo agarramos con distinto cuidado, porque sabemos que su constitución es diferente. Pero lo mismo, cuando yo me acerco a otros, vivientes, por ejemplo, digo, me acerco de forma más cuidadosa todavía, ¿no? Teniendo en cuenta hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar. Y todo eso es de alguna manera una experiencia que está funcionando con una serie de criterios que cada uno de nosotros tiene por la historia de la cual viene, sedimentada en nuestra forma de ser, que opera en mi experiencia. Y eso sobre todo hacia dónde vamos al amor. Primero, entonces, el problema del tacto. Lo siento todo el tiempo.
y no soy consciente de eso. Entonces, primera experiencia, tratar de ser consciente de eso. ¿Qué sucede con el amor? Gran tema. Porque hay básicamente ciertas costumbres, vamos digamos, todavía no llevarlo a una relación de amor, por ejemplo, de pareja, sino en las relaciones con los otros, nosotros tenemos costumbres, ¿sí?, que no son solamente de contacto, que también se juegan en esa relación de amor, ¿sí? Por ejemplo, formas particulares de cada uno, cosas que decimos, cosas que no decimos, cómo decimos, con qué tonos, cómo fuimos acostumbrados a decir cosas, cómo fuimos acostumbrados a no decir cosas. Entonces, todo eso impacta, por así decir, en la relación de contacto o de proximidad, ¿no? Entonces, el amor complejiza el tacto, dicho de otra forma. Y muchas veces uno tampoco es consciente de todas las formas que pone en una relación de amor, ¿sí? Sea con los padres, sea con los hermanos, sea con los amigos, sea con una pareja, todo eso se juega. Y a veces uno va a terapia porque hay alguna de esas que joroba y no permite las relaciones o las conflictúa. Digo, la forma más fácil de entender esto es, ¿por qué les molesta a los que les molesta de otros? Digo, hay cosas que le molesta porque son cosas del otro, hay cosas que le molesta porque les molesta a ustedes y es respecto de varios otros, no solamente de uno, por cómo es. Entonces, todas esas cosas que surgen de, podríamos decir, nuestra forma más, no me gusta la palabra psíquica, hablando en términos de psicología, ¿no? Porque además Freud tiene una frase que es mortal que dice la psiquis, la psique, o sea, el alma, básicamente la psiquis, es extensa pero no lo sabe. O sea, básicamente la psicología, lo que nosotros llamamos que trabaja la psicología, mente, conciencia, cuerpo, es extenso, dice Freud, pero no lo sabe. Entonces, pero es cuerpo también, cuerpo que se siente, ¿no? Incluso uno lo puede encontrar esto en el filósofo más, podríamos decir, dualista, que es Descartes. O sea, uno podría decir el menos corporal de todos, también habla de sentir y de sentirse. La mente se siente, dice Meditaciones, pero simplemente para entender qué a todo esto. Que nuestras cualidades psicológicas, mentales, nuestras características, nuestra personalidad, todo eso que podríamos decir no es tacto, pero está vinculado, bueno, afecta al tacto. Entonces empieza a tejer en ese I de tacto y amor un cruce entre los dos mundos que los hace casi inseparables. Por eso, la experiencia que nosotros, con la cual nosotros empezamos es tacto y amor es casi que va de suyo, que son dos cosas inseparables. ¿Por qué? Porque si estoy con mi pareja, si estoy con mis amigos, si estoy con mis viejos, si estoy con mis hermanos, esa experiencia de relación íntima, de cariño, supone contacto, supone una proximidad donde uno deja que el otro entre. Y ahí, por ejemplo, en estos estudios ápticos, una de las cosas más comunes es la proxémica, que analiza esto, o sea, las distancias respecto de los otros, ¿no? Entonces, para entender por qué estos dos sustantivos, tacto y amor, se cruzan entre sí. ¿Qué es lo más importante cuando uno cruza estos dos mundos? Conocerse. O sea, básicamente, conocer cómo se cruzan las dos cosas en mí. Cuando yo amo a alguien, ¿sí? Uno en general, obviamente, dice depende a quién, pero cuando uno ama a alguien, o sea, no es el mismo amor que uno le tiene a los padres, que le tiene a los hermanos, que le tiene a los amigos, que le tiene a la pareja, pero de alguna manera esa unidad de la palabra que le aplicamos a relaciones distintas, ¿sí?, a formas de amor distintas, se entrecruzan siempre con el tacto. Entonces, conocerse ahí es entender qué cosas les gusta en relación al tacto en las relaciones de amor, qué cosas no les gusta, qué quejas tienen con los que los aman en ese punto, qué quejas reciben de los que los aman en ese punto, qué relación de contacto, por ejemplo, cómo ponen, dicho de otra forma, cómo ponen el cuerpo en una relación con otro.
sea, pero, o sea, cómo hacen jugar, por así decir, la relación de contacto a través de su cuerpo. El cuerpo es muy habilidoso, cada uno de nuestros cuerpos está como atravesado por la cultura. En ese punto se pone en juego, la palabra castellana es la que más me gusta, porque implica eso, es como hacerlo jugar. Y todos lo sabemos. Y todos tenemos unas formas ahí. Bueno, conocerse ahí es clave. Dicho de otra forma, conocerse es sentirse, saber cómo siento a otros, cómo me siento con otros. O sea, es conocer cómo me siento y conocer cómo otros se sienten. Y eso es fundamental, porque es la experiencia menos atendida, por así decir, esta del tacto que recibíamos recién, y al mismo tiempo la más fundamental para entender, porque las quejas son enormes. Digo, piensen en su pareja, si tienen pareja. Digo, las quejas que reciben de cómo ustedes ponen el cuerpo en la relación, de cómo tocan a otros en la relación, o los felicitan. Depende con quién, uno podría decir, depende qué suerte tengan, cuánta práctica tengan, pero básicamente es eso, es un conocerme en ese sentirse, en la relación con otros, con todo lo que ese conocerse implica. O sea, desde lo que vino la teoría del apego allá por mis primeros años en esta vida, hasta lo que aprendí con un montón de gente y viví con un montón de gente, bueno o malo, o sea, de contacto positivo, podríamos decir, o de contacto negativo, que me dejó traumado. Digo, básicamente, para entender la experiencia de abuso es eso. O sea, la experiencia de abuso en la infancia produce, obviamente, no solamente traumas, sino, digo, configuraciones de contacto totalmente distintas. Entonces, ahí uno entiende el nivel de la importancia del tacto en esos primeros años de vida para la relación de amor, en cualquier nivel incluso, padres, con hermanos y demás, y sobre todo con pareja. Entonces, en ese punto, la otra cosa que me interesa simplemente destacar en la relación de amor es con quién uno se entiende bien y por qué. O sea, para conocerse, no solamente hay que conocer las cosas que uno le gustan, las que no le gustan, las quejas que recibe más, sino cuando encuentran, si logran, por ejemplo, en la relación de pareja, encontrar a alguien con el cual se entienden. Bueno, ese encontrar a alguien con el cual se entienden, que no suele ser solo de palabra, a veces tiene mucho de palabra, de que me entiendo, tengo buenas charlas. En el caso de la pareja, implica también un sentirme bien con él, con ella, con quien sea su pareja. ¿Por qué es clave ese sentirse? Porque ese es el previo, la constitución elemental de cualquier relación posterior. Y uno puede decir, bueno, eso varía. Y bueno, sí, al principio nos entendíamos bárbaro, después uno se aburre porque, pongámosle, se habitúa al cuerpo del otro, ya se conoce las mañas, digo, ya el otro le conoce las mañas, hablando en términos de tacto. Entonces, ¿por qué es clave conocerse a sí mismo y conocerse en relación con los cuales uno se siente bien, por así decirlo, se entiende? Nosotros tenemos una linda expresión que es sentirse entendido. ¿Vieron? Cuando vos te entendés con alguien, que en general es del orden de la palabra, pero tiene eso detrás. Me siento entendido. O sea, siento algo. Eso se da en toda relación con personas, entonces prestar atención a esas relaciones donde yo me siento bien, incluso me siento bien por las formas que tenemos de acercamiento y contacto. Eso es segunda clave, además de conocerme, con mi historia, con mis formas, con qué aprendí de cada pareja con la que estuve, qué aprendí de las relaciones con mis hermanos, qué aprendí de las relaciones con mi viejo, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, en este nivel elemental sobre el cual se constituye, por eso es importante conocerlo, el amor, ¿no? Y dicho eso, simplemente como cierre, una idea fundamental, que es, voy a lo más podríamos decir, jurídicamente elemental, que es cuando una pareja se constituye como tal y cuando no se constituye como tal. Digo, en el caso de los matrimonios, cuando se habla, por ejemplo, de consumación. ¿Qué es la consumación de un matrimonio? Básicamente, la pareja se consuma, se logra en el contacto.
esa idea de consumación implica que de alguna manera hay dos extremos del tacto. La experiencia más elemental que yo tengo todo el tiempo y la experiencia que culmina una relación de pareja. O sea, en los dos puntos está lo más básico y podríamos decir lo más feliz, digo, si en el caso que uno logre esa relación de contacto por mucho tiempo con una persona y hay una felicidad bastante asegurada. El tema es mantener la buena relación de contacto. O sea, con otro, con otra, esa relación de intimidad conseguida en el tiempo, o sea, mantenida en el tiempo, es un logro. Es un logro de los dos, de cómo se entienden, de cómo se tocan, de cómo son tocados, de cómo uno se acostumbra al cuerpo del otro, cosa que no lo trabajamos, pero es clave. O sea, uno se acostumbra a tocar cosas. ¿Vieron? Es como los objetos. No se acostumbra a la casa de uno. Y después puede apagar la luz y levantarse de noche y no aprende la luz. ¿Eso por qué? Y porque uno se acostumbra a los espacios. La arquitectura áptica hoy trabaja mucho con eso. Yo me acostumbro a las escaleras de mi casa, a las puertas. ¿Y eso por qué? Porque mi cuerpo está habituado ahí. Lo mismo pasa con otros cuerpos. Uno se habitúa con el tiempo. Y a veces se habitúa bien y logra eso, y a veces se habitúa mal y eso se pierde. Y es bastante difícil en los matrimonios. Depende cómo, a veces el tema de la cama separada, después de muchos años de matrimonio, es la solución. Cada uno en su cama, mira, no me jodas, vos te movés demasiado, no te movés. Todos los problemas que hacen a un contacto, incluso en el acto más íntimo, más alejado, digamos, de cualquier intención amorosa, que es dormir. No quiero que te me acerques cuando duermo, me molesta, no me agarres, no me cruces los pies, cruzame los pies, me siento solo. Si, todo lo que ustedes puedan elaborar sobre eso, sobre esta relación entre, mira lo hago bien, esta relación entre tacto y amor, en el fondo muestra cómo uno tiene ese juego entre las dos cosas, entre la experiencia más básica y lo que quiere conseguir. O sea, el amor parte de esta experiencia que yo tuve y que tengo todo el tiempo, se configura ahí, porque a mí me gusta que me toquen, no me gusta que me toquen, por las costumbres que yo traigo y las configuraciones psicológicas que traigo desde mi infancia, tan antiguo como eso, y al mismo tiempo se cumple cuando eso se encuentra con otro. Sobre todo esto aplicado a la pareja, ¿no? La pareja, uno dice, bueno, ahí es donde yo quiero que todo esto que traigo básico salga bien, me entienda con el otro. Entonces, cuando uno dice, bueno, cuando yo estoy con mi pareja, quiero que me haga bien, quiero que me sienta bien, quiero que, digo en términos biológicos, me dé placer, me guste lo que sea que hagan, y eso implica que esta historia primitiva, que los configura hoy, se cumpla en la forma de contactarse con ese otro. Entonces, eso es como que los dos extremos coinciden, por así decir, pero coinciden después de mucho trabajo, porque tengo que andar explicándole a otro qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. El otro me tiene que explicar qué cosas le gustan, qué cosas no me gustan. Y en ese ir y venir, que es de los cuerpos en contacto, uno lo logra o no lo logra. ¿Qué es lo clave, por así decir, para durar en el tiempo? El consejo para cerrar, el consejo para las parejas. Hay que conocerse ahí. Pero hay que conocerse uno y cómo uno se siente con el otro. Y prestar atención sobre todo al otro en relación con uno. Cosas que pasan, el otro la pasa bárbaro, yo la paso bien. Yo la paso bien, el otro ni me enteré que ni la pasó bien. Entonces, esas diferencias de no conocerme y no conocerme con el otro, o sea, conocerme, eh, digamos, es bastante interesante cuando uno dice conocernos, digo, con una pareja, con alguien con la que empiezan a salir, conocernos. Es un nos del conocer, o sea, un conocer reflexivo, pero entre dos o entre varios. Y la amistad tiene eso, las parejas tienen eso. Obviamente uno podría decir, bueno, los padres me conocen desde que vine al mundo, mis hermanos me conocen desde que vine al mundo. Con esos que amo que no son amigos ni pareja, ¿no? Digo, bueno, en ese caso podría ser distinto. En este otro, donde el conocernos implica todo esto, es lo que hace que la pareja se mantenga en el tiempo. O sea, que yo preste atención qué cosas le gustan, que el otro preste atención qué cosas no me gustan.
Entonces, todo eso que se da en la relación de amor es fundamental, porque en el fondo se constituye, se mantiene en el tiempo el amor por este trabajo físico casi. No solamente hablar, que sí, por supuesto, hay que hablar un montón de cosas, hay que trabajar, como un concepto bastante extendido en la psicología. A las parejas hay que trabajarlas. Y bueno, trabajarlas también es de esto, es físicamente trabajarlas, ¿no? O sea, cómo yo estoy en esa relación, cómo pongo el cuerpo. Así que muchas gracias. No sé si dudas o cosas que podamos charlar, o aspectos que surjan, cualquier cosa, estoy acá. Gracias, William. Muchas- Dale, Gracias, David. Juanjo. No sé, esto es mi experiencia del amor, ¿no? O sea, sí, perdón. Ya, yo tenía una pregunta. En las configuraciones actuales de Ajá. las relaciones se está perdiendo el tema del tacto. A mí me pongo a pensar cuáles son sus apreciaciones, por ejemplo, con el creciente mercado de novias virtuales, novias de inteligencia artificial. Hay gente que mete prompts a esto y les crea como personas para hablar. No hay contacto, pero ¿qué es lo Claro. que la gente busca? Eso es súper interesante por dos razones. Uno, la inteligencia artificial es lingüística. O sea, se comunica con nosotros, pero a través de la palabra, ¿no? O sea, nuestro medio, un medio fundamental, o lo usamos todo el tiempo, es fundamental para una pareja, la palabra. Para la relación con los otros, la palabra. Para la relación con la inteligencia artificial, la palabra. Entonces, primera cosa, es un campo que nos es común. Segunda realidad, no implica cuerpo. O sea, no me implica poner el cuerpo. Y esto en realidad es bastante fácil, porque digo, fácil de entender. Es como una paradoja. En la época donde el cuerpo es de lo más importante, es al mismo tiempo lo que saco del medio de una pareja. Porque es súper complicado este laburo. Digo, este trabajo, para ponerle el nombre que se suele usar, este trabajo de poner el cuerpo con otros, es un desgaste físico. O sea, es un desgaste de energía física. No solamente cuando tienen una relación íntima con su pareja es un desgaste de energía física, que sin duda lo es, sino que es un poner el cuerpo. Digo, ir hasta un lugar, abrazarla si se siente mal, si se siente triste, estar con ella. Es un laburo. Digo, si viven juntos, peor todavía. Hay días que uno tiene buen humor, otros días que no tiene buen humor, unos días que está ameno para el contacto, otros días que no quieren ni que lo toquen. Entonces, todo eso que sucede es una exigencia física. Y el mejor ejemplo que te pongo o que uno puede poner es este, el del celular. ¿Cuál es la cualidad táctil del celular? Tiene muchos estímulos con poco esfuerzo. Para un nene, 3 años, y el padre es genial, digo, porque el nene se entretiene con esto. ¿Cuál es la gran ventaja? Que hace poco, o sea, tiene que hacer poco y tiene muchas respuestas. Entonces, el mundo virtual te da esa ventaja. De alguna manera, haces poco, pones poco el cuerpo, tenés, yo no tendría una novia virtual, pero digo, tenés una relación con poco quilombo, digamos. Entonces, el mundo virtual tiende a simplificar en tanto que no es material. ¿A dónde nos llevará? No lo sabemos. Hasta que, no sé, logremos, que supongo, mientras que nosotros seamos seres físicos, necesitaríamos contacto físico. Como saben, no lo vimos, pero sin contacto físico un nene muere. No sé, un bebé muere, por más que le dé de comer. Si no tiene contacto físico, se muere. Esto lo probó René Spitz, que era un tipo que estudiaba los orfanatos, y veía que en los orfanatos había una tasa de mortalidad enorme. Y entonces le dice, no, bueno, lo que pasa es que el problema de los orfanatos son las condiciones sanitarias, le dicen en ese momento, en la década del 30. Son muy malas. Y el tipo dijo, no me suena. ¿Qué hizo? Agarró a los nenes que tenían madres en las cárceles y llevó a esos nenes a las cárceles. Digo, pésimas condiciones sanitarias. Y los nenes, por estar con las madres, no morían. Cero de tasa de mortalidad, a diferencia de los orfanatos. Entonces el problema es el contacto, dijo Spitz.
no las condiciones sanitarias. Entonces, para que vos entiendas básicamente que nuestra condición material, todavía, el día de mañana, cuando nos podamos migrar a la nube y tener, no sé, vivir en un mundo virtual con nuestra novia virtual será otra cosa y sentir en ese mundo virtual, pero por ahora que nosotros somos seres materiales, y esto es como un alivio, supongo, para quien le viene bien, ¿no? Es más cómodo, menos complicado, menos poner el cuerpo. La sociedad te cansa un montón físicamente. Digo, las exigencias físicas, esto es como casi laburar en el campo. Digo, laburar en el campo como si fuéramos a lidiar con pesos. Eso es la vida también contemporánea. Y eso cambia. Digo, eso cansa, perdón. Entonces hay un filósofo que se llama Kearney que dice, bueno, básicamente, en la época donde el cuerpo es más importante, es una época descarnada. Es una paradoja. Es la época de la descarnación, dice él, o desencarnación. En la época donde el cuerpo es lo más importante. Rarísimo. Digo, pero sucede eso. Es como las dos cosas a la vez. Nada, no sé si Benja contesté, pero súper interesante. Gracias por la Muchas pregunta. gracias, Fran, súper interesante. Me parece que Gabriel, Gaby ajá, tiene una pregunta. Adelante, Gaby. Está apagado el micrófono. Perdón. Digo que estábamos chateando con Mateo en paralelo ahorita, en la última parte, porque hace 2 semestres que venimos trabajando con los chicos justo el tema del amor y escribíamos de amor porque en esa clase querían hablar de amor. Y una cosa que me llama la atención y le comenté 19 tipos de vínculos sexoafectivos. 19, en los cuales, según la presencia del cuerpo, había unos mucho, poco, nada, hasta mucho cuerpo. Pero paradójicamente, como lo que acabas de decir, Frank, es este tema de que paradójicamente en la era en la que se supone que el cuerpo está más valorado, más presente, es en el momento en el que menos cuerpo existen en realidad en las relaciones. Y eso conversábamos con el Mateo ahorita, o sea, la vida de estos chicos pasa por lo virtual y el cuerpo, o sea, lo sensible, ¿no? El hecho de tocar, el hecho de oler a las personas ya no es realmente eh, una exigencia, digamos, del amor, ¿no? Para esta generación. Yo siempre les digo, yo tengo mis reparos con eso, soy primitiva a ese punto, no llego, pero sí hay mucha cosa sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes amor en una época así, ¿no? Donde la experiencia del cuerpo, todo lo que el cuerpo te da, te ofrece. ¿Qué hacen? Le preguntaba al Mateo, ¿no? Estaba diciéndome que sí, no. Le digo, pregúntame, dice, todavía no. Pero sí es un tema complejo. ¿Cómo se piensan estas nuevas generaciones, ¿no? Que están en la onda inteligencia artificial, pensando un paso más allá y un paso más lejos del cuerpo, ¿no? A mí me queda esa sensación de que en realidad no hay mucho espacio para el amor con no sé, no es o sea, el amor no puede pasar solo por la cabeza, digamos, ¿no? A mi criterio, al gusto de los chicos dicen que sí. Ujú. Sí, puede suceder que el día de mañana, o sea, por algo, muchas gracias Gaby, súper interesante, digo, porque básicamente la primera experiencia es multiplicidad del amor, que mientras nosotros no teníamos esta posibilidad, que básicamente la que permite la multiplicidad del amor, mientras no existía esta posibilidad, ni el ChatGPT, ni la inteligencia artificial, ni los prompts para crearse una novia, digo, había amor o no amor, no podemos no reducirlo tanto, pero siempre implicaba cuerpo. La posibilidad de no poner el cuerpo en el medio, pongámosle que estuviera bajo la forma del amor divino, en los monasterios. Digo, para ponerte algo bien complicado de un amor sin cuerpo, ¿no? Dicho eso, que las formas actuales de amor, vos tengas como una migración hacia un amor descarnado, ¿sí? Quizás el día de mañana se termine cumpliendo, cuando logremos una interacción mucho mayor sin corporalidad. No lo sé, pero básicamente lo interesante es que esta es una generación bisagra porque está como en dos mundos. Está en un mundo que puede tener posibilidades de
descarnarse y todavía viven en un mundo encarnado. Entonces, ¿cómo cruzan esto? Y ahí tenés la multiplicación. Miles de opciones, más menos cuerpo, más menos virtualidad, el amor empieza a pasar por otro lado, hasta dónde eso se mantiene, se logra mantener sin cuerpo. Digo, también, como saben, muchas parejas se han mantenido, de las antiguas se han mantenido sin cuerpo. Digo, dificultades de esas. Entonces, es como volver a configurar simplemente que con otra herramienta que te permite eso, o sea, te permite una interacción física, física en el sentido de material, a través de una aplicación, a través de, no sé, chat, a través de cualquier cosa que no implique inmediatez corporal y que quizás el día de mañana, como esto evoluciona un montón, tenga una forma, o ofrezca formas, que seguramente las va a ofrecer, de relación que no impliquen corporalidad, ¿no? La corporalidad siempre es una complicación para todo, desde el punto de vista del esfuerzo que implica, ¿no? Digo, una tontería, pero para que más o menos nos hagamos una idea, la escritura en esto no es lo mismo que la escritura en papel, porque la escritura en papel implica un esfuerzo que acá no hay que hacer. Entonces, en general, la industria, para ponerle otro nombre, te facilita las cosas, porque entonces vos querés consumirlas. Entonces yo que en vez de ir a poner el CD, pueda poner Spotify, es mucho más fácil Spotify. Digo, mucho más accesible, tengo un montón de cosas, no tengo un lugar de guardado. Entonces, la industria entiende a virtualizarte, o sea, a descorporalizarte, por ahora tratando de ofrecernos a seres que seguimos siendo corporales, formas de contacto que no impliquen cuerpo. Quizás el día de mañana sean más complejas o más logradas, para poner otro nombre, y los terminemos descarnándonos. Y ahí sí tendremos que encontrar una forma de tener pibes, para que la humanidad sobreviva y no seamos todos solo viejos. O no, y mucho mejor. Entonces, para ver, listo, no sé, como sea, ¿no? Pero digo, esto surge de una posibilidad que antes no existía. Digo, no es una evolución de la idea de amor. Discúlpenme, digo, a los jóvenes. Es simplemente tener otro medio para practicarlo y eso lo multiplica en sus manifestaciones posibles, que antes no existían. Entonces eso es súper interesante porque se va a ir incrementando, para decirlo de otra forma, porque es rentable, no por otra razón. Se va a ir incrementando no porque es porque tengo mucha gente deseosa de, le puedo ofrecer cosas. Digo, tontería, armate una novia. ¿Qué más querés? O sea, yo, con la dificultad que está en la vida para conocer personas interesantes y que yo sea interesante para otros, inventamos aplicaciones para eso. ¿A ustedes les parece que eso es sencillo? Dame el ChatGPT, créame, digo, había una famosa película en mi infancia que era eso, el tipo se creaba una novia. Y era como la película, ¿entiendes? Porque la mía estaba bárbara, era divina. Pero es eso. O sea, si me dan eso, yo compro. Digo, todos compramos. Porque es mucho más fácil de encontrar. Porque me la creo a mi gusto. Ahora, si eso me sirve, digo, para, no sé, digamos, ser yo, ser más yo, teniendo a alguien que me responde a mí, que yo lo creé básicamente, es como decir, bueno, miren, ¿qué pasaría si el mundo fuera lo que yo quiero que es? Y yo no sé si sería tan buen tipo. Si las cosas en el mundo fueran como yo quiero que sean, si todo lo que me pasa es lo que yo deseo, y piénsenlo, si la mina me dice siempre que sí, si la mina es la que yo quiero, si es como a mí me gusta, si no me joden todo, y por ahí hay veces que te tienen que joder, digo, te tienen que incomodar que te toquen, porque uno aprende un poquito, y bueno, y si el día de mañana me dice toque sí, no sé si seré gran tipo. Pero eso es súper interesante por eso, porque el producto lo que busca es que sea adecuado al consumidor, en términos de este punto, ¿no? Mi novia tiene que ser como a mí me gusta. Y bueno, miren, muchachos, en ese momento no sé si eso va a ser amor. O en todo caso tener como eso, como una mascota, a la que amamos sin duda también. Pero bueno, nada, gracias. Súper interesante. Gracias, Fran. Juego, ¿tienes alguna pregunta? O sea, yo lo último que iba a sacar
a mí me quedo con la parte de que la relación de amor y tacto es que amor complejiza el tacto, ¿verdad? Ujú, Entonces, experiencia religiosa, eso que dijo de los hombres en los monasterios. ujú. Eh, en teoría es como la búsqueda del amor, más amor de Dios, es amor, al menos el cristianismo, de amor, 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 pero no hay tacto, o al menos no hay tacto con la figura de Dios. Entonces, es como otra vía, ¿verdad? No sé cómo ponerlo en estos términos, pero me parece una manera complejizada de esta relación que decíamos, porque no sienten, no sé cómo decir, no sienten por No, quien aman, pero sí el amor, ¿no? exacto, te entiendo. Te entiendo perfecto. ¿Puedo compartir pantalla un segundo? Claro, Frank, ya le doy el permiso. Ahí está. Por favor. ¿Por qué, digamos, me interesa esa relación entre el tacto cumplido, por así decir, en la relación de pareja, eh, como aspiración, aquello a lo cual yo quiero llegar, y la relación del tacto como el sentido más básico, ¿no? Básicamente por esto, a ver si los comparto. O sea, incluso con los seres no materiales, para ponerle un nombre. O sea, sean novias virtuales o sea Dios, si existe. ¿Qué es clave? Que yo no dejo de ser material, nunca. Entonces, todas las problemáticas que, disculpen, espérenme un segundo, ahí está. Op. Todas las problemáticas que yo, ahí se ve, bien, todas las problemáticas que yo tengo con lo que no es tangible, en este caso Dios, no invalida que yo quiera tocar a Dios. Digo, todos los problemas teológicos de cómo el cuerpo va a resucitar, en el caso de la teología cristiana, está vinculado porque mi cuerpo es con lo que yo viví todos los años de mi vida. Y es todo un problema, el tema de la resurrección de los cuerpos en la teología cristiana. Representaciones como la de la Capilla Sixtina, donde Dios y Adán se intentan tocar, no es una mera metáfora, sino que es la forma más elemental de lograr lo más excelso. Nosotros hablamos mucho, en teología se habla mucho de la visión beatífica, algo donde no nos tocamos. Pero sin embargo, también hay toda una otra tradición que es muy fuerte y cada vez es más fuerte en la teología de los sentidos, que es la del contacto. No me alcanza con ver a Dios. Yo lo que quiero ir es cuando me muera. Si existe, ir a abrazarlo, que me tenga ahí un rato. Sí, la pasé para el orto, perdón. O sea, mi experiencia en la vida fue tremenda. Al fin, por lo menos existís y al fin estoy de este lado. Estoy con vos, buenísimo. Pero la experiencia en tantos seres corporales, o sea, dicho de otra forma, cómo nosotros entendemos las cosas está tan permeada en cómo nos sentimos, que hablar de un entender sin sentir es complejo, es muy complejo. Entonces, que yo pueda amar sin cuerpo también es complejo. Al punto, y acá para hacer la respuesta, al punto que uno habla de sentir cuando habla de amor. O sea, es algo que yo siento, no algo que yo pienso. Entonces, si todo el mundo quiere amar y ser amado, como dice de Freud en adelante, digo, si todo el mundo quiere el amor, con quien sea en la pareja, pero quiere ser amado y quiere amar a alguien, no es del orden de entenderlo. Sí, hay un montón de cosas para entender, hay un montón de cosas para elaborar, todo eso que ya sabemos. Pero es lo básico de lo básico que se cumple ahí en un sentimiento. Yo te amo. Y es eso, ¿entienden? Sí o sí es reflexivo cuando es con otro. No es yo amo, yo te amo. Y bueno, ahí está. O sea, si no surge de un sentirse,
Y es bastante difícil amar a alguien. En este sentido, ¿no? Súper complejo. Lo podemos llevar a seres que no tienen materia. Podemos hablar de amor, y sin duda no vamos a los que logran ese amor de Dios o amor por Dios, no vamos a negarle su experiencia. Quizás existe esa experiencia, yo no la he tenido, pero en general la experiencia de seres materiales con seres materiales implica el contacto. A mí me causa muchas gracias todo lo que son memes y reels y demás. Digo, por ejemplo, ahora está de moda este del viejito con la viejita sentados al sol, digamos, como si se quisieran y se abrazan. Digo, básicamente es eso. Este tipo lo logró. Digo, esa es la experiencia con esos memes. Y este tipo tiene 80 años al lado de la misma mina, hace 40 de casados y se quieren, se tocan. Ya está, listo. Si se tocan, hay algo. Después de 40 años de casados, ¿entiendes? No sé, sus viejos. ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? ¿Se separaron? ¿No se separaron? Por eso también hay tantas separaciones, porque es dificilísimo como laburo. Es dificilísimo. Y tenés que estar todos los días poniendo el cuerpo. Tenés que estar abajo de un mismo techo, tenés que estar ahí, tenés que explicar lo que no te gusta que te hagan, que te gusta que te hagan, tenés que hacerte, esforzarte en forma de contactos que a otro le hacen bien, que a veces a vos no te hacen bien. Pero bueno, nada, eso para simplemente explicar lo que somos y cómo se nos juega todo eso ahí. Es súper complejo, pero súper interesante también, porque ahí se juega la felicidad, básicamente. No sé, gracias, Joaco. Muchas gracias, Fran. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no. ¿Podrían, porfa, encender las cámaras para tomar una foto de la reunión de hoy? Ahí estamos. Muchas gracias. Una alegría verlos. A ti, Frank, muchas gracias por permitirnos esta charla muy, muy interesante. Sobre todo, gracias por la apertura. A Fran, a las chicas que recién entraron, a Gabriela y a Marta. A los demás chicos, a Fran lo conocimos hace el semestre pasado, creo que fue. Vino a dar Exacto. vino a dar unas conferencias de la universidad muy buenas. Ojalá le hicimos una entrevista en un canal de podcast que tenemos llamado Darán Pensando y pueden revisar si quieren. Bueno, voy a tomar la foto, así que todos finjan que son felices. Una, dos, tres. Ahí está. Muchas Hermoso. gracias. Muchas gracias, Fran, por la apertura,